ChatGPT, la inteligencia artificial más famosa hasta el momento, miente descaradamente y después justifica sus respuestas. Te contaré cómo fue mi paso por la inteligencia artificial, tanto como la 3.5 gratuita y la 4 que es de pago. Yo me dedico principalmente a las ciencias sociales y me había llamado la atención de que por internet se dijese que había una inteligencia capaz de generar trabajos universitarios, ensayos en tan solo segundos y que son merecedores casi que de premios Nobel. Tenía que comprobarlo, así que me metí a la inteligencia artificial, lo cual lo tengo todo grabado desde el live que hice en TikTok. Si quieres que lo publique, lo puedo hacer o puedo hacer otro demostrándolo, ya que no es muy complicado encontrar las fallas en ChatGPT. Cabe resaltar que ChatGPT sí funciona para muchas cuestiones del día a día o que te pueden ayudar en tu trabajo, en tus estudios, pero no es una inteligencia. Siempre tienes que recordar que ChatGPT es un generador de textos muy inteligente, pero no es una inteligencia. Comencé básicamente viendo hasta dónde sabía la inteligencia artificial de historia. Al principio comencé con datos históricos básicamente relevantes que todos deberían saber, inclusive si nunca hayan estudiado de política, por ejemplo. Lo curioso fue que en cuanto tú le comienzas a preguntar sobre datos históricos, los cuales sí son muy relevantes, pero que son un poco más underground de lo normal, como por ejemplo, cuál es el año de fundación de la Juventud Radical de Chile, la más antigua del país y la más importante por lo menos debido a su historia, y resulta de que no lo sabe, pero no solamente no lo sabe, sino que debido a que ésta no puede responder temas de violencia que puedan ser sensibles o insultar, en el caso de que algo no entre uno de estos parámetros, debe ser respondido de todas formas. Y ella decide mentir y te dice una fecha que no es la verdadera y después lo justifica. Esto lo hace, yo creo, porque se ve la obligación de responder, ya que no estás haciendo una pregunta que tenga que ver con algo malo, por lo menos en cuanto a los datos de moralidad y ética que tiene ella integrada en su sistema. Entonces responde cosas falsas, ya que realmente no tiene conocimiento del tema. Así que yo dije, bueno, no importa, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si hacemos preguntas un poco más específicas sobre datos históricos, mucho más específicos? Pero lo que sí es que estos datos tienen que estar integrados en el internet, o sea que tú puedes buscarlo y encontrar la respuesta fácilmente y que tienen que ser de antes del 2022. Obviamente. Le pregunté entonces si que conocía la Unión Cívica Radical Chilena. Me dijo que no, que es un partido argentino. Y le dije que sí, había un partido chileno que había existido con ese nombre. Entonces me dijo que claramente sí, que ella estaba equivocada y que había sido fundada en 1901. Le dije, no, esa no es la fecha. Me dijo, bueno, fue fundada realmente, disculpa por equivocarme, en 1899. En ese momento yo me di cuenta de que ChatGPT estaba dando datos aleatorios formados de la nada simplemente para responder. Entonces quise ahondar un poco más en esa justificación que tenía en base a mentiras que ella sí sabía. Ya te explico por qué. Le pregunté si este partido llamado Unión Cívica Radical había tenido un presidente en el país y dijo que sí, Pedro Montt. Y las personas que hayan puesto atención en clases sabrán que Pedro Montt fue un presidente del Partido Conservador. Para este punto yo dije, bueno, la verdad es que quiero saber qué opina sobre el hecho de las mentiras. Y le dije que sabía que lo que estaba diciendo era completamente falso, que Pedro Montt era un presidente no de la Unión Cívica Radical. Y entonces la cosa se puso macabra, ya que ella me responde que sí, que disculpa las molestias y haberse equivocado, que Pedro Montt había sido un presidente del Partido Conservador chileno. Yo no le di la respuesta. Ella misma sí conocía la respuesta, pero agarró a este presidente, que es un poco desconocido para el conocimiento general, y lo puso como un supuesto presidente de la Unión Cívica Radical Chilena para responder. Y en cuando tú le dices que sabes que eso era mentira, que no era un presidente de ese partido, te dice, sí, es verdad, es un presidente de este otro partido. Y te dice lo que sí sabe y que es la realidad. Entonces le dije que tampoco había sido esa la fecha de fundación, que era un partido que duró tan solo 2 años durante los 80. Y le dice que no tiene información al respecto y esa es la única verdad que vas a obtener de ella. Resulta que ChatGPT está dispuesta a mentirte con tal de generar una respuesta independiente a que sepas que lo que está diciendo es mentira. Por ejemplo, también tengo grabado cuando le pregunté sobre historia chilena y lo que opinaba de ella en base a datos específicos, ya que es la única forma en la que ésta te puede responder. Y lo que decía era, más que nada, que pensaba que Lagos había sido el mejor presidente que había tenido Chile. Le pregunté el por qué y básicamente respondía que en base al 1973 en adelante este había sido el gobierno, pero yo le dije que había gobiernos mucho antes que ellos, que no tenía que basar su respuesta en base a 1973 en adelante. Y aún así, pese a que le decía aquello, era incapaz de poder generar un planteamiento nuevo en base a la historia completa de Chile. Tú le preguntas cuál es el mejor partido de Chile, probablemente te diga que el Partido Comunista. Y esto lo va a asegurar y lo va a justificar basándose en la historia tan solo desde 1973 en adelante. Es grave. No solamente genera burbujas de conocimiento, también genera mentiras colectivas, es capaz de hacer que la gente piense cosas tan solo porque es una inteligencia artificial.
Lo cierto es que te recomiendo que no utilices la inteligencia artificial como una herramienta de segunda mano, que la utilices como una tercera, que enfoques tu conocimiento en lo que tú has aprendido y en lo que sabes en base a lo que estudias, que no creas que la inteligencia artificial puede ir mucho más allá y afortunadamente, si eres humanista, la inteligencia artificial no te quitará tu trabajo. Si quieres que lo que te acabo de contar te lo demuestre utilizando la aplicación enfrente de la cámara para que veas la respuesta que esta es capaz de darme, te invito a que me sigas y a que comentes en el video que quieres que haga otro en vivo demostrando las mentiras, las justificaciones y las burbujas mentales que es capaz de hacer de forma a propósito la inteligencia artificial, que de inteligencia no tiene mucho. Muchas gracias por ver este video, mi nombre es Nico Rodríguez Viera y nos vemos en la próxima.